Muy buenas y bienvenidos a todos ustedes a un video más de ajedrez. Vamos a hacer algo poquito diferente, ahora va a ser algo más educacional, en el que la intención que tenemos es mostrarle algunos de los finales que me encontré en el libro de la Biblia del ajedrecistas de James Eade. Es un libro en español, también está en inglés. Es un libro de hace mucho tiempo y James Eade es uno de los grandes maestros internacionales de Estados Unidos que se dedicó a enseñar y a escribir libros. Y me gustó mucho por la cantidad de finales que vamos a ir viendo aquí en el video. Así que empezamos primero con la oposición. La oposición es cuando tienes rey contra rey, pero uno de ellos tiene peón. Y lo importante es coronar al peón. Ganar la oposición significa estar enfrente del rey de acá. Aquí blancas gana la oposición porque ya lo único que queda es empezar a avanzar el peón. De esta manera ya no hay forma de que no se corone el peón. Sin embargo, para que un juego no sea ganado por blancas, negras debería de ganar la oposición. En este caso, si blancas cometiera el error, por ejemplo, de subir el peón y darle oportunidad de avanzar al rey negro, pone un poquito de predicamento a blancas, porque pues ahora tienes que jugar de esta manera, haces esto, por ejemplo, y esto es tablas completamente, atoraste al rey. El rey blanco siempre tiene que estar constantemente siguiendo a su peón para no perderlo, pero al haber ganado posición el rey negro, o al haberse adelantado a la oposición, permitió que perdiera blancas, o bueno, que fuera tablas. Ahora vamos a ver el siguiente, que se le conoce como la posición de Saavedra. Aquí tenemos una torre que es de las negras y el rey de las blancas solamente tiene un peón que lo va a avanzar claramente. Para que no se corone, como la torre no se puede subir acá arriba porque se corona, tiene que empezar con jaques. Entonces hay que bajar y hay que seguir con jaques. Si yo vuelvo a subir, pues vuelve a subir la torre. Entonces no es el modo correcto de hacerlo. Lo que hay que hacer es seguir bajando. No me le acerco a la torre porque, ¿qué creen? Se bajan a D1. Y si yo corono, me hacen jaque en C1 y se llevan a lo que acabo de coronar. Por eso no se debería de hacer. Hay que seguir bajando. Seguir bajando uno más. Si quisieran aquí ya pudieran emparejar un poquito, pero bueno, vamos a suponer que quieren hacer jaque aún. Y ahora sí me pongo de este lado, entonces la torre ya no tiene D1. La torre ya no tiene forma de defender esto también. Entonces a lo mejor se vienen acá simplemente para tratar de defender. O sube a la torre a D5, D4, da igual realmente. Aquí, fíjense una cosa muy interesante. Si tú te coronas con la dama, puede ser que esto termine siendo tablas. ¿Por qué? Porque si se ponen de esta manera, te hacen un jaque con la torre, bajas a la dama y ya no le dejaste espacio al rey de las negras. Ya no se puede mover, lo ahogaste. Entonces, en vez de pedir a lo mejor a una dama, pudieras pedir una torre. Y ya en este caso da lo mismo, porque aquí sí tiene este espacio, ¿no? Y ya es jaque mate. En la siguiente tenemos igual una torre y un peón, pero el rey está un poquito más lejos. Esta posición indica que la torre está atacando al peón de costado, de un lado. Esto es muy fácil de resolver, solo hay que mover a la torre haciendo un jaque, forzando algún movimiento de parte del rey negro. Si se mueve a F7, pues ya coronaste tú. Entonces pues sí tiene que medio prácticamente aceptar el sacrificio de la torre, con tal de que tú obtengas una dama con jaque y pues te lleves a la torre. Puede que están en diferentes posiciones, pero normalmente un ataque de costado no cuesta mucho. El siguiente es cuando la torre te está atacando por la parte de atrás, y esto normalmente es tablas. Es muy raro que esto se pueda resolver, y si tú haces acá un jaque, pues no ganas nada, porque finalmente el peón, aunque se corone, lo vas a perder. Entonces la torre no se puede mover de ahí. Entonces tú pensarías en empezar a acercar un poquito al rey. Si lo intentas hacer, pues puede ser que lo vayas acercando poco a poquito. Este otro rey no es bueno que se vaya a defender al otro, porque si se va para allá, te ponen en la torre detrás o de costado detrás. Y si tú decides capturar, te bajan, te tienes que mover a algún lado y perdiste la torre. Entonces el rey de las negras no se puede mover de G7 y de H7 en este caso. Entonces vamos a suponer se mueve para acá, se viene de este lado, se baja C1. El rey ya no puede cruzar, si se sube pues le hacen un jaque.
se pone, se hace jaque, y de aquí, de estos jaques ya no saliste. Ya no hay nada que hacer, es tablas prácticamente, por más que lo intentes. Entonces cuando una torre está protegiendo en este escenario, pues es muy difícil de sacar, a menos de que negras cometa un error como acercar al rey. Bueno, pues de esa manera pudiera ganar blancas. En esta otra posición ya no son torres, ya tenemos alfiles. Y los alfiles son muy interesantes, principalmente cuando son del mismo color, porque la intención, en este caso la ventaja la tiene quien tiene el peón, blancas. Lo importante es forzar el intercambio de los alfiles. Si van blancas, por ejemplo, aquí están invitando al intercambio, que obviamente pierde completamente negras, a menos de que sea una posición en donde negras pueda lograr esa oposición, valga la redundancia. Y en este caso, pues obviamente no aceptaría el intercambio. A lo mejor se viene por este lado para intentarle dar la vuelta. Y aquí es muy interesante, es que si tú decides bajar al alfil a F6, pues te vuelven a subir y así te la vas a pasar, ¿no? Entonces, cuando el alfil se mueve de posición, lo ideal sería mantener todavía control sobre esa diagonal. Por ejemplo, aquí en F8, que ya te permite cuidar esta casilla, ya no puede regresar porque invitas al intercambio y de todos modos gana. Pero a lo mejor quisiera defender de esta manera, impedirlo de esta manera. Tú solamente le estás dando la vuelta al rey hasta ofrecer este intercambio, que aquí pues ya no hay nada que hacer, tienes que aceptar el intercambio y pues no hay nada que hacer, gana blancas en este caso. El siguiente es cuando eres negras y vas contra blancas que solamente tiene un peón. Lo más importante de este final es que teniendo el caballo te tienes que poner en la casilla final enfrente del peón donde se coronaría. Y fíjense en esta estructura porque es muy específica. En todos los demás casos es muy difícil que puedas ganar, o a lo mejor si logras el intercambio por el peón por el caballo, pues ya se quedan los dos reyes y es tablas automáticas. Pero en este caso, si van blancas, se mueven C7 y tú te puedes mover a E6 haciendo un jaque y al mismo tiempo protegiendo la casilla, pues se regresa, tú te regresas y se va por el otro lado, pues es igual, ¿no? De estas repeticiones no van a salir y pues es tablas forzadas también. Ese es en el caso de un caballo contra un peón. Otro caso que es interesante es que si no hay del otro lado nada, pero tú tienes un peón lejos, tu rey y tienes un caballo, lo más importante es siempre cubrir al peón detrás del peón, porque esto permite o impide que el rey pueda atacar a uno de los dos. Si el rey baja, por ejemplo, aquí, el peón avanza. Entonces el rey no se puede mover de estas casillas. En este caso iría a blancas. Blancas puede perder un turno, se mueve a G2, por ejemplo. El rey tiene que hacer algo, a lo mejor se pone enfrente, pero conforme se avanza el rey, se podría empezar a volver más complicado los pasos a donde se pueda mover finalmente. Pero lo importante es tener al caballo. Si el rey en algún momento se le ocurriera bajar y pensar que puede tomar al caballo, pues ya se le adelantó el peón, ya no lo alcanza. ¿Sí? Este ya no lo alcanza. ¿Sale? En este otro tenemos a un alfil en negras y tenemos un caballo con un peón en blancas. En este caso, cuando tienes estos finales y tú tienes blancas, lo más importante es bloquear al alfil, bloquear su diagonal. Y la forma más sencilla de hacerlo, por ejemplo, aquí es yendo a E6. Bloqueaste su diagonal completamente. El rey o el alfil tiene que mover, pero pues a lo mejor solo para perder un tiempo. Pero pues ya no hay nada que hacer aquí prácticamente. ¿Sale? Este es otro ejemplo un poquito más interesante, donde tenemos una torre que normalmente sabemos que gana contra un alfil, pero en ciertas posiciones no sería así. La primera que vamos a ver en esta sí gana la torre y es una manera medio sencilla. Lo más importante es llevar al rey en la esquina, hacia la esquina donde el alfil es su color. Si se fijan aquí, A8 y H1 son blancos, casillas blancas que corresponden al color del alfil. El alfil es de casillas blancas, entonces lo importante es llevarlo para allá si eres blancas. En esta situación yo ya lo llevé a la esquina, paso a pasito, un montón de movimientos, así es como se hace. Y aquí
obviamente el alfil protege la casilla E8 impidiendo un jaque, entonces tienes que ponerle presión al alfil. Lo pudiéramos hacer con E7, el alfil tiene que seguir protegiendo esta casilla, entonces se puede mover a G6 por ejemplo, entonces ahora le pones presión ahí, incluso si se mueve para acá, tú le puedes seguir y tú dirías, bueno, pues aquí no pasa nada si repites movimientos, porque aquí si una vez se mueva, tú ya puedes forzar aquí el avance, entonces no hay otra más que tenga que poner el alfil en medio y ya fue jaque mate. Si se pusiera un poquito más complicado, estando en esta posición, a lo mejor te mueves a G7, obligas a que se tenga que mover a algún otro lado, a lo mejor se mueve a F5, tú entras con un jaque, obligas a que se ponga de lado y tú dirías, ¿y ahora qué hago aquí? Como blancas, pierdes un tiempo, es lo único que tienes que hacer, te mueves a F8 por ejemplo, el rey está obligado a mover de una forma forzada, obligatoria, y ya entras con jaque mate. Ese es en el ejemplo donde tú llevaste al rey a la casilla, a la esquina de la casilla del mismo color que su alfil. Este es un ejemplo distinto, en donde no pudiste hacer eso, que a lo mejor cometiste un error y permitiste que el rey se moviera a la casilla contraria al color de su alfil. Y aquí es prácticamente tablas, no hay forma de que, a menos de que cometa errores negras, pero no hay forma en que saques ese rey de ese lugar. Si tú entras con un jaque, simplemente van a perder tiempos aquí y no vas a lograr hacer nada, ¿no? Si te crees que te puedes subir, pues realmente no está haciendo nada. Te vas a C2, le haces un jaque, te vuelven a subir y no sales de ahí, no vas a salir de ahí. Si tú decides también ahogar al rey, pues como en este escenario, el rey ya no se puede mover, el alfil no se puede descubrir porque se hace autojaque, entonces estás bloqueando todo para el rey. Y pues prácticamente esos son los finales que quería mostrarles. Hay muchos otros finales, pero estos son los que venían en el libro de la Biblia del ajedrecista, se los recomiendo. Si le quieren dar una checada, es un libro que cuesta como 120 pesos, 130 pesos y está con hojas de color, está súper bien hecho. La verdad es uno de los mejores libros de ajedrez que he visto. Así que los dejo con eso y nos vemos hasta la próxima.